Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí reunidos con la doctora Diana Patricia Martínez Gallego, la directora de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Secretaría de Educación del Distrito. Doctora Dianita, muchísimas gracias por permitirnos esta entrevista y sin más preámbulo vamos a aprovechar para que nos ayude a absolver algunas inquietudes que tenemos frente a la educación inclusiva. Bien. Pues aprovechando entonces, tenemos una pregunta para que nos colabore, podamos entender muy bien el tema. La primera pregunta es, ¿cuáles son las estrategias que la Secretaría de Educación del Distrito viene adelantando para atender la población vulnerable con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos? Bueno, muy bien, Sonia. Pues primero, muchas gracias por la invitación. Qué interesante poder contar lo que está haciendo la Secretaría de Educación del Distrito con relación a este tema. Lo primero que quisiera aclarar es que nosotros ya no estamos hablando de necesidades educativas especiales. Es un término que existe desde el año 1978 y que está completamente reevaluado. Así las personas lo sigan encontrando en los documentos de ley o digamos legislación, que es donde pues queda un poco instalado porque en algún momento se manejó. Hoy estamos hablando de población con discapacidad, de personas con discapacidad, así es como lo dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que sale en el año 2006, que la trabaja la Organización de las Naciones Unidas y que ratifica Colombia a través de la Ley 1346 del año 2009. Eso quiere decir que si Colombia la ratifica, pues se compromete como país a cumplir todos los artículos que están allí expresados. Para mencionar el que sería más importante en este contexto, el artículo 24 de esa convención, que habla de cómo se debe dar la educación para las personas con discapacidad. Eso, digamos que cómo se debe dar y es lo que está haciendo la Secretaría de Educación del Distrito en este momento. Las personas con discapacidad se deben educar en el mismo lugar donde lo hace cualquier otra persona. En los colegios de educación formal tenemos otro marco normativo que nos apoya lo que dice la convención, que tiene que ver con la ley estatutaria 1618 de febrero del 2013 y el decreto 1075 de mayo del 2015, que recoge toda la normatividad en educación, en donde habla específicamente en el capítulo 5 de cómo se debe dar la atención a la población. Nosotros hoy en la Secretaría de Educación del Distrito nos regimos por eso que está planteado allí. Estudian en las mismas instituciones educativas oficiales donde lo hace cualquier otro niño, niña, adolescente de esta ciudad, contando con unos apoyos específicos. ¿Qué tipo de apoyos para nombrarlo rápidamente? Docentes de apoyo pedagógico son los profesionales que se encargan de coordinar los procesos educativos de los estudiantes con discapacidad dentro de los colegios y contamos con otros apoyos dependiendo del tipo de discapacidad. Tenemos para cualquier niño con discapacidad en algunas instituciones educativas auxiliares de enfermería que apoyan sus actividades de alimentación, movilidad, higiene y aseo personal. Un ejemplo, un niño con síndrome de Down de 6 años que aún no controla esfínteres, que debe usar pañal, pues puede ir al colegio y sabemos que contamos con un auxiliar de enfermería para que le cambie el pañal. Eso no puede ser una barrera o una limitante para que el niño vaya al colegio porque pues los profesores se preguntan, bueno, ¿quién le va a cambiar el pañal porque no lo podemos hacer nosotros? Entonces, para eso está ese apoyo. Y otros apoyos, por ejemplo, para los estudiantes sordos que usan lengua de señas para comunicarse, tenemos los modelos lingüísticos, los intérpretes. En el caso de un estudiante que tenga una discapacidad múltiple, es decir, más de una discapacidad física, está en una silla de ruedas, pero que además tiene una discapacidad auditiva, no puede oír, tenemos otra figura muy importante que le hemos llamado el mediador pedagógico, un profesional que acompaña el proceso pedagógico, el proceso educativo y ayuda a los maestros para que ese estudiante pueda participar también en la institución educativa. Entonces estamos trabajando con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, con orientaciones pedagógicas que ya la Secretaría de Educación tenía desde hacía muchos años,
con la organización de unos apoyos y con unos procesos permanentes de formación para que toda la comunidad educativa sepa cómo debe atender a un estudiante con discapacidad. En el caso de capacidades o talentos excepcionales es algo similar, aunque digamos allí pues las necesidades son distintas, los apoyos son diferentes. Estamos hablando de unos estudiantes que tienen un coeficiente intelectual superior al promedio y que cuentan también con unos docentes de apoyo pedagógico dentro de las instituciones educativas que tienen, digamos, la tarea de articular con los docentes para que los estudiantes puedan participar dentro de esas dinámicas institucionales. En este momento, adicional a eso, tenemos el apoyo de una organización externa que nos está dando toda la orientación técnica, el acompañamiento técnico para definir una ruta de atención en las instituciones educativas con esta población. No nos gusta hablar de población vulnerable, vuelvo y repito, creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, entonces hablamos de población con discapacidad y con capacidades y o talentos excepcionales. La segunda pregunta, doctora, es, desde su experiencia en educación inclusiva, ¿cuál cree que es el mayor problema de las instituciones educativas para atender este tipo de población? El mayor problema, en primer lugar, es no tener claro la parte conceptual y referirse solamente a la población con discapacidad cuando se habla de educación inclusiva. En la atención particularmente a estos grupos poblacionales, la mayor barrera que enfrentamos es la barrera actitudinal, que las personas no tengan claro que personas con discapacidad o personas con capacidades y o talentos excepcionales tienen el derecho a educarse en el mismo sitio donde lo hace cualquier otra persona. Cuando estamos hablando de derechos, eso no es negociable, eso no se discute, ¿sí? Digamos que lo que debería preguntarse la gente realmente es ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para que esa persona con discapacidad o con capacidades o talentos excepcionales pueda participar? No es si puede o no ir a la institución educativa. La segunda barrera, por supuesto, pues es el tema de tener muy claros los apoyos que requieren los estudiantes con estas condiciones y eso cómo se traduce en inversión, en recursos, para que todas las entidades certificadas, las secretarías de educación, realmente puedan hacer una planeación adecuada en términos de esos recursos que se requieren para que los estudiantes tengan las condiciones pertinentes para su participación en el contexto escolar. Y yo diría que la tercera barrera, así como para ponerlas muy en grueso, en grande, pues tiene que ver con ya un tema de las familias, de las personas que presentan estas condiciones, entender cuál es la condición que presentan sus hijos y entender que ellos tienen los mismos derechos que cualquier otra persona para que tengan claro que la opción educativa está en la educación formal. Doctora Dianita, de conformidad con el Plan Nacional de Educación, con respecto a la inclusión, ¿se está cumpliendo de acuerdo a sus finalidades? Pues yo pensaría que no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay claridad en los conceptos, qué es inclusión, qué es educación inclusiva y qué es la atención a unos grupos poblacionales que requieren de unos apoyos particulares. Entonces yo diría, la inclusión es un tema, es como la sombrilla general grande que habla de cómo el ambiente se transforma para poder realmente llegar a todas las personas, garantizando que se cumplan sus derechos, no solamente el derecho a la educación. Digamos que la inclusión sería como esa sombrilla grande, incluso se habla de la inclusión social. Pero en el caso ya de la educación, pues hablamos de una educación inclusiva que, como les decía anteriormente, pues está referida a cómo el sistema educativo sigue transformándose para que sus políticas, su cultura y sus prácticas pedagógicas realmente atiendan a la diversidad. Y en el caso de poblaciones específicas, Colombia hace otro acercamiento a través de un concepto que es el concepto del enfoque diferencial. Entonces, dentro de ese marco de educación inclusiva se hace
un llamado a la atención a poblaciones específicas como, por ejemplo, los grupos étnicos, población indígena, población afrocolombiana o afrodescendiente, personas con discapacidad o personas con capacidades o talentos excepcionales. En el caso, por ejemplo, de lo que hace la Secretaría de Educación, para darles un ejemplo, estudiantes con problemas de salud que impiden su asistencia regular al colegio como lo hace cualquier otro estudiante, generamos estrategias educativas flexibles, entonces tenemos el programa de aulas hospitalarias. A eso es a lo que hace referencia el enfoque diferencial, el tema de la población víctima del conflicto armado interno, cómo cada población específica, de acuerdo a sus características, debe recibir unos apoyos también particulares dentro de la escuela, en el sistema educativo. Entonces son tres conceptos distintos. El plan decenal realmente pues no llega como a esa puntualidad para poder decir que se está cumpliendo, debería llegar a esa puntualidad, a eso concreto. Doctora Diana Patricia, en materia de infraestructura, ¿cómo la Secretaría de Educación ha, digamos, contribuido a esta población tan especial que tenemos? Bueno, miren, la Secretaría de Educación de Bogotá tiene una trayectoria en la atención a poblaciones que presentan condiciones particulares, nuevamente haciendo la aclaración de que estamos hablando ahí de enfoque diferencial. Yo diría que durante los últimos 15 años ha venido haciendo un trabajo particular que hoy, en la actual administración, en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, nos permite poder construir, hablar de la construcción y pues iniciar ese proceso de una política de educación inclusiva, porque ya tenemos una trayectoria, porque hay un recorrido, hay experiencias significativas en las instituciones educativas, hay muchos colegios en las diferentes localidades que realmente ha venido desarrollando un proceso interesante. Es, digamos, muy maluco nombrar a alguien porque se quedan muchos por fuera, pero sí tengo que hacerlo y es, digamos, como que la posibilidad de reconocer colegios, por ejemplo, como el Agustín Nieto Caballero en la localidad de Mártires, que atiende población indígena, que tiene estudiantes con discapacidad. Son instituciones que empiezan a darle, digamos, todo un sentido al tema de la educación inclusiva, porque hay una respuesta a la población en general. Colegios como el San José en la localidad de Kennedy también sí, atienden realmente la diversidad, porque empiezan a tener estrategias para las particularidades de su población. Entonces nos permite construir esa política de educación inclusiva y organizar un modelo de atención educativa integral que tiene unos componentes que también hacen referencia a esa propuesta de educación inclusiva. ¿Cuáles son esos componentes? Lineamientos y orientaciones pedagógicas, la organización del sistema de apoyos, la formación dirigida a directivos docentes, a docentes de aula, docentes de apoyo pedagógico, a los padres de familia y a los estudiantes, y todo lo que tiene que ver con unas condiciones en términos de dotación y materiales, que las instituciones educativas cuenten con infraestructura física, con materiales pedagógicos que generen, digamos, esas condiciones para los estudiantes. Entonces, Bogotá cuenta, por ejemplo, con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que es un material que permite a los docentes poder trabajar con todos los estudiantes, digamos que es muy importante también decir, no con un colegio que tiene, por ejemplo, mayormente población afrodescendiente, sino con cualquier colegio que le cuenta a la comunidad en general cuáles son esos elementos culturales de la población afrocolombiana, y lo hace a través de esta cátedra. O en el caso, por ejemplo, de los estudiantes con discapacidad, el contar con colegios con ascensores para los estudiantes que tienen una discapacidad física, o con plataformas salvaescaleras, pues, elementos que permiten la movilidad de los estudiantes con discapacidad física. Eso, digamos, es lo que está haciendo la Secretaría de Educación en términos de infraestructura para poder hablar
realmente de una educación inclusiva. Y si uno fuera, digamos, a ese contexto general, todo el esfuerzo que hace hoy la Secretaría de Educación en mejoramiento, restitución o construcción de nueva infraestructura educativa, generando ambientes de aprendizaje que realmente le van a dar la posibilidad a todos los estudiantes de participar. Unos colegios que hoy cuenten con salas de informática bien dotadas, con espacios de trabajo para todo el tema de arte, danza, música también con toda su dotación, con bibliotecas escolares también contando con todos los textos, cuentos, libros que permitan abrirle la mente a los estudiantes, pues eso es educación inclusiva. Entonces la Secretaría de Educación sí tiene una base significativa en ese sentido. Tengo una pregunta, doctora. ¿Tienen más o menos establecido en la Secretaría de Educación del Distrito qué población tenemos o qué hay en general? Espero no promedio, cometer una imprecisión, pero Bogotá en este momento está presentando una matrícula de entre 800 y 830 mil estudiantes en 383 colegios oficiales, ¿sí? Los que dependen realmente de la Secretaría. Y si ustedes me hablan de población específica, yo les podría dar datos, por ejemplo, en discapacidad. Estamos hablando de 15.234 estudiantes con discapacidad matriculados hoy en el 95% de nuestros colegios. Estamos hablando en el caso, por ejemplo, de capacidades o talentos excepcionales. Hoy, por Sistema de Información de Matrícula, el famoso SIMAT, identificados más o menos unos 500 estudiantes con capacidades o talentos excepcionales, pero precisamente estamos en el proceso de caracterizar y de identificar a otra población que está, digamos, con esas características. En el caso, por ejemplo, de víctimas de conflicto armado, hemos tenido un trabajo muy interesante en el último año, porque en febrero del 2016 lo que aparecía en el Sistema de Información de Matrícula era que teníamos 21.000 estudiantes víctimas del conflicto armado. Nosotros sabíamos claramente que ese no era el número real. Obviamente acá tenemos el tema de que es la población que realmente se identifica, ¿cierto? Porque la población es libre de en el registro de matrícula identificarse como víctima del conflicto o no. En los cruces de bases de datos nuestros, del CIMAD, con la unidad de víctimas, en ese momento realmente estamos hablando de 65.000 estudiantes víctimas del conflicto armado interno. Entonces, sí hay, digamos, es una población importante. Entonces, todo eso nos ayuda también a mirar cómo la Secretaría tiene que seguir generando las condiciones mínimas de atención. Hay situaciones que uno debería tener en cuenta, porque lo que está pasando y lo que ha pasado en los últimos años con la matrícula ha venido disminuyendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que sucede? Hay varias razones, pero una que valdría la pena nombrar para que ustedes se interesen también por investigar más sobre el tema, es que sí hay un tema con el bono demográfico, es decir, la población en edad escolar en general en el país va disminuyendo, ¿sí? Eso hace referencia a ese bono demográfico. Es decir, hoy no hay tantas personas en el rango de edad escolar. Hablemos, por ejemplo, de personas entre los 6 y los 18 años. ¿Sí? La población nuestra tiende a ser mayor ya en edades después de los 30, los 40, los 50 años, y a que la población mayor, es decir, la población de más de 60 años, tienda a aumentar. ¿Sí? O sea, es decir, hace parte, digamos, como del comportamiento demográfico en este momento. Doctora Diana Patricia Martínez, directora de Integración a Poblaciones, le agradecemos mucho por el tema, que nos pareció muy completo y está muy ilustrativo para que nosotros tengamos suficiente trabajo para la universidad. La invitación es a que de verdad sigan investigando sobre el tema y la conceptualización de educación inclusiva sea clara realmente para toda la población, porque eso es lo que necesitamos. Doctora Diana Patricia, muchísimas gracias por su valioso aporte. Gracias nuevamente. Con mucho gusto. Doctora Patricia, de verdad, en nombre pues, de nuestras compañeras y nuestro proyecto de grado, muchísimas gracias, y que de verdad interesante lo que la Secretaría de Educación del Distrito viene haciendo
por estas personas que realmente a veces están en el olvido. Muchas gracias y ojalá tengamos la oportunidad nuevamente de poder hablar con ustedes este tema tan importante. Pues las Muchas puertas gracias. de la Secretaría de Educación siempre abiertas, porque la idea es que el conocimiento y la información fluyan y sean útiles para todo el mundo.